Bien, vamos al tema de Julia Tuñil, que obviamente está en el centro de la agenda. La fiscal regional Tatiana Esquivel viajó esta tarde a la comuna de Mapfil tras lograr la prisión preventiva para uno de sus 3 hijos. Hay diligencias en curso en la región de Los Ríos para agilizar la búsqueda del cuerpo de la dirigente mapuche. Vamos a tomar contacto con Matías Gallegos. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Así es, en helicóptero justamente llegó la fiscal regional a la comuna de Mapfil, al sitio denominado como Sitio del Suceso, justamente la casa que tenía en ese lugar Janet Troncoso y Pablo y Javier Troncoso. Bueno, son diligencias normales, dice que estaba en el protocolo, que no tenía mayor relevancia, según indicó la fiscal, pero evidentemente cuando llegó la autoridad llamó mucho la atención lo que estaba haciendo en ese lugar, ¿no? Fue a inspeccionar lo que estaba ocurriendo, fue a ver los lugares de interés, que Carabineros confirmó que ya tienen varios lugares que son de mucho interés para la investigación. Son más de 90 efectivos de Carabineros que se encuentran haciendo esta operación rastrillo, ¿no? Por los alrededores de la casa de Janet y Javier. Todo esto gracias a la confesión que habría dado el ex yerno, justamente, que permite entonces situar este lugar como el lugar donde podría eventualmente estar el cuerpo de la dirigente mapuche. Pero yo quiero destacar lo siguiente, porque ayer conversamos justamente lo que era este hombre de 90 años, también un testigo fundamental, uno de los 4 que permite finalmente a la fiscalía poder formalizar finalmente a los hijos de Julia Tuñil, y que apareció, ¿no?, el día de los allanamientos con golpes en la cara, golpes en distintas partes del cuerpo, y fue llevado incluso hacia el Hospital Regional de Valdivia, donde aún se encuentra internado e incluso con protección policial. Él se encuentra con un diagnóstico reservado, es la información que podemos confirmar a esta hora. Tiene una fractura en la cara y eso es lo que se está tratando justamente en la ciudad de Valdivia. Considerar también la avanzada edad de este caballero, son 90 años. La situación de él, según nos confirman las fuentes desde el hospital, su condición es de carácter grave y diagnóstico reservado. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurre con él, que es uno de los testigos principales que está ocupando la fiscalía finalmente para poder imputarle cargos a los hermanos. Que recordemos, durante esta jornada se dio finalmente fin a la audiencia de formación de cargos, en donde finalmente fue Javier Troncoso el sindicado como el principal autor material de este crimen, quien quedó con la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, Janet y Pablo fueron quienes quedaron con arresto domiciliario total. Sin embargo, se va a apelar a esto en la Corte de Apelaciones justamente, y de ellos volver a casa de rectificarse justamente de que la Corte diga finalmente que es esa la medida que establece para ellos. Ellos no podrían volver a su casa, a la ciudad de Mapfil. No podrían. ¿Por qué? Porque la casa está siendo periciada por Carabineros y según indicó la fiscal justamente durante esta tarde, ellos no podrían volver ahí y tendrían que fijar un nuevo domicilio. Escuchemos palabras de la fiscal en la comuna de Mapfil. Es una diligencia más de las que hemos hecho desde que se denunció la desaparición de doña Julia acá en terreno. Yo he venido en numerosas oportunidades acompañando el trabajo que ha estado haciendo Carabineros, y habiendo terminado la audiencia en el juzgado de garantía, una vez que presentamos a los detenidos, y como ustedes saben hay diligencias en curso, por lo tanto esta visita obedece a un programa de trabajo con el CEP de Carabineros, que es el equipo especializado que está trabajando con nosotros esta línea. Sí, y bueno, son diligencias que se mantienen, y también durante esta tarde se brindó un punto de prensa en la región de Los Ríos, y se indicó varios puntos también que son de interés. Carabineros confirmó que tienen lugares específicos en donde están concentrando la búsqueda, y también indicaron que no hay límite para que ésta se desarrolle. La fiscal también indicó lo mismo, respaldó la palabra de Carabineros, quienes indicaron que no hay límite justamente para que los efectivos estén justamente desarrollando estas labores. Y también Carabineros destacó que la persona de 90 años, que era un testigo fundamental, no tenía protección, al menos de la policía uniformada. Desde la fiscalía indican que poder justamente brindarle protección a este hombre también era muy complejo. Sin embargo, tampoco se nos ha confirmado o descartado si las medidas de precaución que él tenía, o de protección más bien, las tenía otra institución. Por ejemplo, podría ser la Policía de Investigaciones. Sin embargo, lo cierto es que este hombre hoy se encuentra internado grave en el Hospital Base de Valdivia. Julia vivía en un infierno, también son otra de las palabras
palabras que indicó la fiscal regional durante esta tarde. Dice que se dan por acreditados los hechos de esta etapa inicial contra Javier Troncoso y que indicó también que los otros imputados vieron morir a su madre y no hicieron nada para poder evitarlo. Y esa es la gravedad del asunto, entonces, que los transforma como cómplices de este parricidio. Entonces, según entiende la fiscal, quien ha reiterado en distintas ocasiones que esta situación se mantiene es de extrema gravedad y evidentemente ellos quieren lograr mañana en la Corte de Apelaciones la prisión preventiva para los 3 hijos que fueron formalizados durante esta jornada. A ver, hay varias cosas que tomar en cuenta acá. Uno, el avance de las investigaciones, el hecho de que la Fiscalía, una vez que presenta cargos, no solo da por acreditados los hechos, sino que además tiene cierto sustento, o considera que tiene cierto sustento, lo hemos hablado en otros casos, Carla, para presentar tales cargos. Ahora, el punto de que conversábamos al principio del programa, y que tiene que ver con 2 cosas. Uno, el cómo este hecho fue, no sé si aprovechado es la palabra, aunque podría ser una de las palabras apropiadas, pero también levantado por parte de organizaciones ambientales como un caso claro según ellos, de abusos por parte de otras, abusos contra activistas ambientales, dado que Julia Chuñil no era una activista necesariamente, o no en los términos que nosotros lo entendemos. Ella era una defensora ambiental y este caso en algún momento se planteó como una suerte de ataque contra las organizaciones ambientalistas, mientras que el hecho prueba ser hasta ahora, o indica ser, un asunto meramente policial. La segunda, que para mí tiene en directa relación con esto, es la investigación de 14 meses. A mí me parece que es hora de poner especial atención en casos, y voy a nombrar el que siempre nombro, el caso de Fernanda Maciel, que termina más de un año después siendo casos, no voy a decir relativamente simples, que sea o no relativamente simple, lo saben los organismos especializados, la policía de investigaciones, etcétera, pero casos muy largos de resolver, al menos ante la opinión pública, sobre todo ante las versiones contradictorias que se levantan en estos casos. Y la tercera, y esto ya es una cosa más estructural, algo que tiene que ver con temas mucho más de fondo, es que yo creo que uno de los problemas que enfrentó el presidente Gabriel Boric, o que se presentaron durante el mandato del presidente Gabriel Boric, es esta serie de leyes de grupos, aunque la ley de Escazú no fue aprobada, el Tratado de Escazú no fue aprobado durante su mandato, sino que el suscribir tratados o hacer leyes para proteger a determinados sectores termina traicionando la vocación universalista que tiene que ver la legislación. O sea, yo creo que evidentemente hay abusos que deben merecer, o que merecen un tratamiento especial por parte de la ley, pero estas leyes, estos acuerdos, deben ser redactados de manera tal de que restrinjan al máximo los espacios para el aprovechamiento. Yo creo que hay innumerables ejemplos de ello. Puedo nombrar ahora, como se me ocurre, ¿te acuerdas de aquel protocolo para manifestaciones para el control y represión de manifestaciones de grupos minoritarios? En aquella época se habló de diversidades sexuales y cómo debía haber protocolos especiales, lo cual a mí me parece que, teniendo cierta razón, dieron pie a una serie de críticas, porque el tratamiento al final del día de una manifestación debe ser protocolizado más allá de las excepciones. Lo mismo ha pasado con leyes que protegen a las mujeres y que a mí me parece perfecto que se haga, leyes garantistas que favorezcan a las mujeres que han sido históricamente abusadas por sus maridos, pero que han dado pie a numerosas denuncias falsas o aprovechamiento de los abogados que se han hecho especialistas en el chantaje respecto de estos casos, y podría seguir, pero me parece ahí que
la vocación universalista que debe tener una ley, y eso se refiere a que todos somos iguales ante la ley, ha sufrido embates de los cuales le ha costado harto recuperarse y que cada tanto sufre algún disparo bajo la línea de flotación, como es el caso de Julia Tuñil. Claro, porque lo que uno esperaría de las autoridades del gobierno, de las autoridades de turno en general y de los parlamentarios es que puedan estar sobre los grupos de interés, digamos, que siempre van a intentar ejercer una presión. Ahora, todo lo que se tejió o se ha tejido en torno a Julia Tuñil y su historia, evidentemente era una historia con la que era fácil como empatizar, ¿no? Todo lo que se dijo, la manera en que se la retrató, y me parece que eso también hizo que a lo mejor la simpatía por ciertas ideas o por ciertas posturas hiciera que fuera muy fácil creer que esa historia era plausible, porque podría haber sido, pero finalmente tomar el riesgo de públicamente salir a respaldar tesis que finalmente se están desmoronando en este momento, ¿no? Como la idea de que aquí había un interés de acallar a una activista ambiental, que fue básicamente lo que dijo el presidente cuando la pone en el horizonte de otros casos donde a lo mejor sí pasó, pero en esto no estaba definido. Y ahí hay un riesgo grande para quien gobierna. Yo recuerdo, no sé, Rafa, que antiguamente los presidentes en general, bueno, y las autoridades en general, evitaban referirse a campos de dominio. Sí, a investigaciones en desarrollo, pero a campos definidos en otro poder del Estado. En el fondo, los presidentes, por ejemplo, no comentaban los fallos de la justicia y menos hablaban de procesos que estaban en curso, porque todo eso va contaminando. Hoy día también es el huevo y la gallina. Uno dice, bueno, 14 meses es mucho rato una investigación, cierto, debes ser más ágil. Pero también me pregunto hasta qué punto la Fiscalía tiene que sobreargumentar o en el fondo ponerse muy estrictos para que al momento en que va a revelar que el caso no es el que se está tejiendo en la opinión pública, no se diga que se está mintiendo, como hasta este momento se está haciendo. Porque hoy día la abogada de los hijos de Julia Tuñil insiste en que todo esto es un montaje. Hoy día dice que este anciano de 90 años que apareció golpeado fue golpeado por carabineros, una abogada que yo no sé qué pruebas tiene. Y que todo eso, bueno, va de alguna manera complicando la investigación. Entonces, claro, uno esperaría como que la gente que gobierna esté un poco sobre el bien y el mal y que sepan guardar cierto nivel de resguardo y tener cautela frente a las investigaciones que están en desarrollo. Algo que lamentablemente no está pasando ni en el gobierno, ni en los parlamentarios, ni prácticamente en nadie. Y yo creo que ahí hay un efecto de las redes sociales, Rafa, que hace que de pronto esos grupos de interés hoy día puedan presionar mucho más públicamente y hagan que muchos sucumban. Porque antiguamente no estaba eso. Estaba el grupo de interés, pero hacía un trabajo silencioso. Hoy día se expone. Es como, bueno, ¿cómo el presidente no dice algo? ¿Cómo? Se quedan en silencio. Mucho se dijo en redes que no se estaba investigando el caso de Julia Tuñil. Que al Estado de Chile no le importaba investigar esto. Y resulta que han sido 14 meses de investigación. Podemos discutir si eso es mucho o poco, probablemente vamos a estar de acuerdo en que es bastante largo, pero sí se estaba investigando, y se estaba investigando a la par de todas las teorías de las redes, de los expertos, porque en las redes son todos policías, son todos abogados, son todos jueces. Directores técnicos de fútbol. O sea, todo. ¿Ah? Si la noticia del día judicial son todos jueces y abogados, y si mañana la noticia es culinaria, son todos los mejores chefs, es complejo. Porque eso va como ensuciando también y haciendo que haya muchas corrientes de opinión pública que van tomando fuerza y que pueden ir tergiversando, como en este caso al parecer ocurrió. Ahora, es una investigación de nuevo que sigue en curso y tendrá que ser la justicia la que determine. Pero hoy día, con todo lo que está sobre la mesa, pareciera ser, por los testimonios que tiene la Fiscalía, por la georreferenciación, por las pruebas biológicas, todo parece indicar que todo lo que se dijo no era así. Y hay una cosa básica, más allá de cómo termine esta investigación, que se dijo que era un craso error y que la Fiscalía en un momento lo desmintió, y es que Julia Tuñil nunca fue una activista ambiental. Incluso si no hubiesen sido los hijos, Rafa, incluso si hubiese sido otro móvil, otro tipo de crimen. Pero aquí se dijo, pero se afirmó, pero así taxativamente, que ella era una activista medioambiental, y además algunos fueron más allá
apuntando directamente a una persona, a un empresario con nombre y apellido, funándolo públicamente. Sí. Y si no es así, imagínate también ponerse en los zapatos de esa persona, ¿no? Que te acusen de un asesinato. Es bien complejo. Ha sido todo muy lamentable, siento yo. En todo caso, el gobierno hoy día evitó el mea culpa. O sea, dice la vocera de gobierno que ella nunca vinculó esto al activismo medioambiental, pero bueno, muchos han recordado que el presidente sí lo hizo en alguna de sus alocuciones. Sí, convengamos que en una investigación de este tipo, los familiares suelen ser los primeros investigados. En segundo lugar, la posibilidad de un robo por parte de otras personas. Pero, Matías, ¿cómo se afronta todo esto desde, no sé, los medios, la comunidad, la fiscalía, la defensa? Mira, varias cosas que agregar. Efectivamente, nunca hubo evidencia para poder confirmar que Julia Chuñil haya sido justamente una activista medioambiental. De hecho, ella era una persona común y corriente, como usted, como yo, en sus casas, que lo que hace finalmente ella es trabajar día a día, pese a su edad, 72 años, todos los días salía con una carreta de güeyes a vender productos del campo. Su rol básicamente era ese. Lo que sí podemos confirmar es que ella sí presidía una comunidad mapuche y por la cual ella se encontraba en una reivindicación de terrenos ancestrales. Ella efectivamente, eso sí se puede confirmar, presidía su comunidad mapuche. Y lo otro que me gustaría agregar es que Carabineros también desmintió durante esta jornada a Karina Riquelme. Indicó que incluso las cámaras corporales de Carabineros que cuentan justamente al momento del allanamiento podrían dar cuenta de que ellos encontraron en ese estado de salud a la persona de 90 años y que no fueron ellos justamente quienes le habrían propinado esta golpiza que termina con este hombre con una fractura en la cara, un hombre de 90 años. Y también me gustaría decir que nosotros fuimos desde el principio conociendo el caso de Julia Chuñil. Muchos dicen en redes sociales que la televisión, que los medios no cubren el caso de Julia Chuñil. Sin embargo, siempre hemos estado en contacto con la familia, con la defensa, con los partes querellantes. Y para la fiscalía esto del minuto 1 fue un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el terreno en que se buscaba finalmente no es donde se está buscando hoy. Se está buscando en la Toma La Frit, en Huichaco Sur, un terreno de 1000 hectáreas. O sea, la cantidad de personal que se debía trasladar a ese lugar para hacer la búsqueda era inmenso. Nunca se tuvo la capacidad técnica, y esto lo decimos con mucha responsabilidad, para abarcar la totalidad de este terreno, porque se entendía que, siquiera por definición, no era posible hacer. Y eso, y también quiero decir algo para entregarle el pase de inmediato, es que acaba de finalizar la búsqueda en la comuna de Maffield a las 6:30 de la tarde, comienza a retirarse los efectivos de Carabineros, también se está retirando la fiscal en helicóptero del lugar y se espera entonces que la búsqueda se reanude el día de mañana. ¿Hasta cuándo? Indefinidamente, según lo que ha indicado el Ministerio Público. Don Matías Gallegos, muchas gracias por la información. Un abrazo para ti, que tengas una muy buena jornada. Gracias, Hablamos Matías. mañana, que estén bien. Chau.